¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto: el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el Facebook, la página Frecuencia Fiscal, en YouTube también el canal Frecuencia Fiscal. Ahí estará disponible este programa próximamente. Y bueno, pues estamos en esta tarde de viernes, ¿no? Que para algunos dirían, oye, pues ya empieza el fin de semana, es quincena, es puente, pues ¿qué más podemos pedir? Más sin embargo, en materia fiscal, esta semana ha sido bastante agitada, ¿no? Empezamos con la entrega del paquete económico, que fue el domingo pasado, y eso ha traído una ola de bastantes inquietudes, de bastantes en las redes sociales, ¿no? Mucha cuestión de discusión y desacuerdo y demás. Más sin embargo, pues hay que conocer cuál es el origen de todo esto, ¿no? El por qué el Ejecutivo propone lo que propone, y ese es el motivo del programa del día de hoy. Ciertamente, Hugo, como dicen por allí, no es lo mismo la vecina se avecina una tormenta. Incluso la naturaleza misma, Hugo, parece que juega un papel protagónico. También vienen por allí unas cuestiones de lluvias y demás al interior del país. Efectivamente, está esto del paquete económico, Hugo. Y bueno, pues uno de los temas, fíjate, adicionales al paquete económico, si habría que agregarle, estimado radioescucha, si usted es deudor de la banca y aparte es moroso, bueno, pues sépase que la Cámara de Diputados acaba de recién avalar, bueno, pues un nuevo esquema en el cual van a la figura de la erradicación de personas. Básicamente es un arraigo, prácticamente es una aprehensión de esta persona para coaccionarlo a que pague los créditos que tiene allí. Ajá. En un momento determinado también facilitan lo que es la retención de bienes, es decir, es una modalidad ampliada de lo que pudiera ser un embargo y demás. Entonces, para aquellas personas deudoras del sistema financiero, bueno, pues que se vayan poniendo al corriente, así es, Hugo. Y otra de las noticias también relevantes y que vamos a abordar en programas futuros es en materia, Hugo, del dictamen fiscal, que aparentemente, bueno, como está redactada la iniciativa, pues prácticamente desaparece, se elimina el dictamen y todos sus accesorios. Entre estos, por ejemplo, el dictamen para enajenación de acciones, la declaratoria formulada por contador público en el caso de solicitudes de devolución de IVA, así es, en el cual, bueno, pues de manera express, bueno, pues se otorgaban las devoluciones que se extendían bajo esta modalidad. Y bueno, pues así como está ahorita al día de hoy, si se llega a votar a favor, bueno, pues el dictamen estaría fuera de pues ahora sí que de la redacción del código, todo, ¿no? Contexto, ¿no? Y bueno, Luis, el programa del día de hoy, vamos a hablar, la reforma fiscal abarca muchos impuestos, es bastante trascendente, y el programa del día de hoy lo vamos a dedicar al IVA, pero vamos a enfocarnos a la exposición de motivos. Con esto me refiero a qué es lo que pensó el legislador, o el por qué, el Ejecutivo está proponiendo todos estos cambios, ¿no? ¿Qué hay detrás de, digamos, quitar el IVA en región fronteriza y todos estos puntos, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a analizar es esto. ¿Por qué? Porque por ahí en las redes sociales y demás se habla mucho de cuáles son los cambios, pero poco se aborda de dónde viene, de dónde proviene. Fíjate, Hugo, y acabas de tocar un punto medular, la exposición de motivos. Y bueno, por ahí pareciera que algún tropezón en lo del legislativo, pero es correcto lo que refieres tú. Esta ley, bueno, pues está entregada, este paquete económico al Poder Legislativo, pero ciertamente esto no se va a autorizar, ni la exposición de motivos se va a aceptar en un momento determinado tal cual. Es decir, habrán otros motivos, otras argumentaciones al interior de las cámaras y que probablemente modifiquen de manera sustancial estas iniciativas. Entonces, la exposición de motivos que vamos a exponer el día de hoy, como bien refieres, es la que está colgada del paquete económico y proviene del Poder Ejecutivo. Así es. Y bueno, el IVA, porque el IVA es un impuesto al consumo, es un impuesto que todos pagamos. Eso no importa su régimen fiscal, si están o no están registrados en el SAT, todos pagan el IVA. Por eso la trascendencia que el Ejecutivo le está dando al IVA, ¿no? Y un poco
relacionado a cómo funciona el IVA, bueno, por ahí en YouTube tenemos un video que se titula ¿Qué pasa con el IVA que pago? ¿No? Entonces aquellos que estén curiosos en cuanto a cómo funciona el IVA, qué procedimiento se sigue y demás, en YouTube tenemos un video donde claramente a través de un ejemplo se ejemplifica cuál es el procedimiento que se sigue. Ciertamente, es un video bastante corto de no sé, 5 minutos. Es ¿no? correcto. ¿no? Mira, y poniendo en antecedente, Hugo, el impuesto por valor agregado, como bien refieres, es un impuesto al consumo, es la segunda fuente de ingresos tributarios en México. Y pareciera, bueno, pues que es un impuesto exitoso al interior, pero sí, bueno, pues cuando lo comparas a nivel internacional y sobre todo con los miembros de la OECD, y bueno, pues ves que estamos bastante abajo, ¿no? En materia de recaudación. Y incluso de manera histórica, dentro de la exposición de motivos, habla de que en los últimos 30 años, la proporción, Hugo, de actos grabados para efectos de IVA, bueno, pues ha venido cayendo. De cuando nació esta ley, en un 72%, es decir, que estaban la totalidad, si fuera un pastel, el 72% de los actos eran grabados, y actualmente solamente estamos en 54%, es decir, está una caída bastante drástica, y obviamente con esto la caída de la recaudación. Así es, y dentro de las estadísticas que mencionan por ahí también se hace referencia a que de la recaudación potencial solamente se está recabando el 35%, ¿no? Y todo eso se debe a los regímenes especiales que existen, la tasa cero, etcétera, ¿no? Entonces por ahí dicen, pues prácticamente aquí hay mucha oportunidad de recaudación. Bueno, Hugo, si te parece, entramos en materia, porque el radio escucha debe estar ansioso, aunque ya los distintos medios han volcado la información. Bueno, aquí la estamos compilando y, como bien refieres, en materia de impuesto al valor agregado. ¿Cuál sería el primer punto a analizar? Así es, aquí el primer punto es la región fronteriza, ¿no? Porque por ejemplo, en el resto del país la tasa de IVA es al 16%, en región fronteriza es al 11%, y bueno, pues eso en principio pudiéramos llegar a pensar que es más barato comprar en región fronteriza, ¿no? Y aquí en la exposición de motivos nos comentan que la tasa de región fronteriza surgió porque pues la frontera de inicio estaba muy alejada económicamente y demás. Sí, es decir, los pueblos, las distancias eran mayúsculas, no había la infraestructura tecnológica, la infraestructura carretera, y bueno, pues se trataba de estimular la economía y que la población económicamente activa también se detonara en esta franja fronteriza, tanto en la norte, Hugo, como en la sur. Es correcto. Entonces, pero bueno, pues según este estudio refieren de que ya no este argumento ya no es sostenible. No, y que económicamente ya no es necesario. ¿Por qué? Porque decían, oye, la población que reside en las fronteras económicamente está en mejores posibilidades que hablan la que está en el resto del país. Hablan de un 27% por encima del promedio de esta cuestión. Así es. Hugo, y otro tema importante también es que se hizo un estudio y bueno, pues son argumentos que tratan de avalar este incremento en la tasa del 11% al 16%. Hugo, de que distintos productos al interior del país y en zona fronteriza, sorpresa, debiera costar, vamos a suponer, 100 pesos masiva, al interior 116, en frontera 111. Es correcto. Pero sorpresa, este producto estaba por encima incluso de los 116 pesos. Es decir, ¿quiénes eran los ganones al final del día? Los pues empresarios. El productor, el empresario, la persona que vendía el producto, porque recibía un IVA trasladado menor a la tasa del 11% y la base era muchísimo mayor. Y ¿no? Digamos que aquí ganaba el empresario porque su margen de utilidad era más alto, ¿no? Entonces, esto que en principio se buscaba con la cuestión de la tasa fronteriza, pues ya se ve que no es necesario. Hugo, incluso que hablan de distorsiones, gente que iba y compraba coches a frontera y bueno, pues para adjudicárselos al 11%, gente que abría sucursales en frontera para, en teoría, vender productos allá, pero finalmente se venían consumiendo o entregando al interior del país. Entonces, ahí se trata de homologar el IVA y desaparecer esto de la región fronteriza. Incluso, Hugo, se habla de que a nivel internacional no hay país en el mundo que refiera una tasa fronteriza para estimular el mercado local. Es correcto, ¿no? Incluso por ahí en el análisis se menciona que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, allí se maneja el sales tax, que es un impuesto estatal, y ahí dice, oye, cada estado fija esa tasa de impuesto de acuerdo a lo que quede conveniente, y hay estados que tienen diferente tasa y dicen incluso las ciudades que son colindantes con otro estado conservan la misma tasa, es decir, ellos no tienen esa distinción de región fronteriza.
Y si quedaba duda, Hugo, porque los empresarios, bueno, pues están bastante molestos con esta paquete económico, bueno, pues por ahí avientan el torito de en qué se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues esta ha referido que los contribuyentes no tienen un derecho adquirido a tributar de la misma manera ejercicio tras ejercicio, es decir, que la costumbre no va a ser ley, es decir, si esto ya estaba, bueno, pues se modifican las situaciones y al final del día ya no va a ser un derecho adquirido, es decir, esto de las tasas, esto de lo que vamos a ver ahorita más adelante, bueno, pues si en un momento estuvo para estimular la economía, hoy en día, de acuerdo al Ejecutivo, ya no lo va a hacer. Y aquí, digo, otra vez recalcar que estamos hablando de un impuesto al consumo, es decir, en el caso de las empresas, pues realmente el impuesto no lo va a causar la empresa o no le va a costar a la empresa, sino le va a costar al consumidor final. Mas, sin embargo, los empresarios intervienen porque pues el incrementar el impuesto significa un incrementar el precio y eso al final del día le va a pegar en el bolsillo al consumidor y va a implicar una pérdida posible de clientes. Fíjate, otro tema relevante es el tema de las exenciones en materia de IVA, que para el común de radioescucha el término exención y el término 0% pareciera un símil, pareciera un sinónimo. Un sinónimo, pero bueno, juegan de manera distinta. En el caso del 0%, digo nomás para ahondar así de manera rápida y ubicarlos, en el 0% todo el IVA que se paga dentro del proceso productivo, bueno, pues se recupera y se solicita en devolución o lo puedes acreditar o lo puedes solicitar en vía compensación. Así es. Y en el caso de la exención, todo el IVA que se paga por parte del empresario, bueno, pues forma parte del costo de la empresa. Es correcto. Entonces, ahí estas diferencias, ¿no? Y bueno, aquí las más trascendentes o las más sonadas, una es la cuestión de la casa habitación, ¿no? Que ahorita la casa habitación está exenta de IVA y se propone en esta reforma pues que cause el IVA. Lo que es la enajenación de casa habitación, la renta de casa habitación y los intereses hipotecarios que se paguen por una casa habitación. Fíjate y el argumento que establece el Ejecutivo es de que este tipo de instrumentos, quien accede, bueno, pues son las personas que tienen más poder adquisitivo. Yo digo, Hugo, tengo mis reservas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios. Se dice que el 37% de los créditos hipotecarios lo reciben el 10% de los hogares de mayor ingreso. Pero, bueno, pues el crédito hipotecario al final del día es un instrumento que utilizan tanto los estratos más altos como los más bajos. Yo preguntaría en materia de Infonavit. Bueno, pues ahí es propiamente un crédito hipotecario, hay una tasa de interés y bajo esta normatividad, bueno, pues también serían gravados con el impuesto al valor agregado. Entonces, imagínate, Hugo, una sobretasa del 16% al de ya por sí mermado poder adquisitivo del salario del común de los del gobernado. Bueno, pues yo quiero ver de dónde van a salir esos recursos adicionales. Así es, sí, no, aquí pues queda claro que se están enfocando a quien, según las estadísticas que manejan, realiza más operaciones, ¿no? Tristemente, Hugo, y para continuar con esto, bueno, pues la clase media en un momento determinado es la que hace un esfuerzo y bueno, pues intenta comprar una casa a través de un crédito hipotecario, o bien, a lo mejor, si no le alcanza, bueno, pues recibir en arrendamiento alguna casa habitación y bueno, pues esto traería esa sobretasa. Pero también la clase media es la que en un momento determinado hace el esfuerzo, y clase alta en un momento determinado, de acceder a colegios, ¿no? Es decir, a la enseñanza a las instituciones privada. Educativas. Pero Hugo, esto no lo hacen, bueno, pues en la mayoría de los casos por una cuestión de gusto, ¿no? De gusto, de necesidad, simplemente porque es reconocido por todos y el mismo sector público de que el nivel de la calidad de educación pública en México, bueno, pues está muy por debajo del comparativo, ya digamos de manera interna, contra lo que es la educación privada. Entonces, no es un lujo que se den las familias, es más que todo es un esfuerzo por querer que sus hijos, sus menores hijos, bueno, pues tengan una vida productiva, ¿no? Así es, sí, ¿no? Y que estén a la altura de lo que estamos viviendo hoy en cuanto a economía, en cuanto a globalización, que pues la preparación que se requiere no es la misma que se requería hace años, ¿no? Y yo quisiera, Hugo, alertar allí, bueno, pues a la sociedad en general, en que si se llega a votar esto así como está, bueno, pues las colegiaturas tendrían de entrada ese incremento del 16% a partir del 1 de enero de 2014, Hugo,
Pero yo quiero ver, o sea, y le voy a dar seguimiento, digo, yo en mi caso tengo hijos y en edad escolar y estamos pagando cuotas, es decir, no deberás de incrementarle el 16% a la cuota que actualmente se está pagando. ¿Por qué? Porque el régimen en el que están las escuelas es el régimen de exención. Insisto, el IVA que están pagando actualmente lo están involucrando como parte del costo. Al migrar a la tasa del 16%, ese IVA deja de ser un costo y se convierte en un derecho de cobro, en un impuesto acreditable. Supongamos un ejemplo muy práctico y bajo que el argumento de que las escuelas son no lucrativas, Hugo. Vamos a suponer que solamente les rentan el local en 116,000 pesos ya con el IVA incluido. Y los maestros entregan su trabajo de manera gratuita y la escuela nada más recupera los costos involucrados. En este caso la escuela está cobrando 116,000 pesos de cuotas a los padres. ¿Por qué? Porque dice, bueno, son 100,000 de la renta más los 16,000 que se convierten en costo, mi valor para empatarlo debe ser un ingreso de 116,000 pesos. Supongamos que se reforma la ley. Bueno, pues este colegio debiese al final del día de estar cobrando los mismos 116,000 pesos para quedar ceros. Es decir, debiese de bajar el costo de la colegiatura a 100,000, indexar el IVA a 16% y al final del día quedar neutral. Sí, o sea, lo que Luis se refiere es que al pasar esto, pues también en cierta forma disminuiría el costo de los servicios, porque esa renta, pues el costo ya son 100,000. El otro es un IVA acreditable que lo va a enfrentar con el IVA que cobra. Lo quise poner así de manera muy acotada, sí, pero obviamente hay otras situaciones, pero necesariamente el IVA en ninguno de los casos deberá ser un incremento del 16% a las cuotas. Así es, ¿no? Y bueno, esto es importante porque en los argumentos aquí se mencionan, dicen que pues prácticamente en promedio el 40% del gasto público lo recibe el 30% de la población con menores ingresos, ¿no? Entonces dice, pues no justifica porque el mayor beneficio lo está recibiendo quien sí tiene los medios para pagar la educación. Tristemente, Hugo, ahorita los casos que hemos venido abordando, todos están bajo el argumento de que tienen el poder adquisitivo y tienen el ahorro suficiente para ahora destinarlo al gasto público. Yo quisiera ver si las familias realmente tienen hoy en día, Hugo, un excedente equivalente al 16% de prácticamente todos los rubros o gastos que ahorita hemos estado involucrando para volcarlos mes a mes a partir del próximo año, ¿no? Así es. Y bueno, como Luis lo menciona, esto hay que darle seguimiento porque pues es algo trascendente, ¿no? Esto aplica a todos los niveles mientras estemos hablando de educación, de servicios de enseñanza. Ciertamente, Hugo. Y esto, bueno, digo, en el próximo programa a lo mejor abordaremos la reforma en materia de ISR, pero esto tiene que ver mucho, Hugo, con que también acotaron la deducibilidad de los gastos, de las deducciones personales. Entonces, por una parte, te van a incrementar las cuotas escolares y por otra parte te van a castigar la deducibilidad. En consecuencia, va a traer también un impuesto, un ISR en cascada mayor al que venías causando hasta este año, ¿no? Así es. Otra de las exenciones que se prevé que va a desaparecer es la cuestión del transporte público terrestre de pasajeros, ¿no? Esta exención que por ahí también además se quiere limitar a la cuestión, lo que es el servicio local, ¿no? La cuestión de a lo mejor los taxis, los camiones, etcétera. Más sin embargo, en tratándose de transporte público foráneo de pasajeros, ahí la exención se va a eliminar, es decir, esto sería sujeto de IVA. Y otra vez, Hugo, el argumento así rapidito, como que le dieron copy-paste, es de que otra vez los estratos más pudientes son los que erogan, por ejemplo, el 75% de las adquisiciones de automóviles, de los consumos de gasolinas y los accesorios, mantenimientos, seguros involucrados con estos coches. Entonces dicen, bueno, pues si los ricos son los que al final del día usan esto, bueno, pues no hay ningún problema en castigar con IVA a lo que es el transporte terrestre, pero foráneo. Es decir, todo lo que es el transporte local, para que no se nos vaya a asustar el radioescucha, ese permanece tal cual, permanece exento. No debiese haber por parte del transportista local, bueno, pues un incremento en el boletaje, ¿no? Así es, ¿no? Y aquí la justificación es que pues el transporte local se utiliza para trasladarse a centros de trabajo, escuelas, y que por lo tanto quien lo utiliza son los hogares de menores ingresos. ¿Y el foráneo, Hugo? ¿Para qué se utiliza?
pues quiero pensar que lo están considerando como una especie de lujo, ¿no? Vacaciones y demás, más sin embargo... Yo invitaría al ejecutivo a que se traslade por ahí a la central de autobuses para ver si el estrato más pudiente es el que hace uso de ese medio de transporte foráneo, ¿no? Así es. ¿Qué más tenemos, Hugo? Bueno, pues también por ahí está la cuestión de los espectáculos públicos, ¿no? La exención, solo limitarlo a lo que es el teatro y el circo. A ver, Hugo, a toda la raza futbolera, ¿qué va a pasar? Bueno, a los que compraron abono, bueno, pues ahí ya es la libraron. Consumado, pero aquellos que van a renovar con el estadio nuevo y demás, o que van a ir a un evento en alguno de los tantos lugares que existen aquí en la ciudad, bueno, pues a partir del próximo año, tristemente, traerían una sobretasa del 16%, excepto el caso de teatro y circo, bajo el argumento de que son actividades artísticas más antiguas e influyentes de la humanidad. Aunque en materia de fútbol, Hugo, pues yo creo que lo que están otorgando es un espectáculo muy similar al circo. Habría que argumentar por allí y decir, bueno, pues cuando menos castiga la tasa del IVA. Pero al final del día, todos los espectáculos públicos, con excepción de teatro y circo, quedarían grabados a la tasa de un IVA que por ahí hablan del 8%, ¿no? Como techo, que probablemente lo pudieran compartir con las entidades federativas. Es correcto, ¿no? Y bueno, también otra exención que está por ahí en el alambre es la cuestión de las importaciones temporales por las empresas IMEX y de algunos otros regímenes muy particulares, ¿no? Ciertamente, Hugo, se argumenta en ese caso que, bueno, pues las empresas maquiladoras que, por ejemplo, que traían a territorio mexicano un producto desarmado de origen, por ejemplo, americano, y que en México usaban la mano de obra nada más para empacarlo y hacerle algunos reprocesos y retornarlo al país de origen. Bueno, pues en ese proceso de internación de esa materia prima, esos productos, bueno, pues estaban exentos del pago del IVA y al final del día retornaban a su país de origen y se pagaban los impuestos nada más por las adhesiones y demás que se hubiesen generado. Pero la reforma contempla desaparecer ese régimen especial y que toda la mercancía, independientemente si entra con la característica de temporal o definitiva, bueno, pues se grave a la tasa máxima del 16%. Y aquí, o sea, como Luis lo comenta, ¿no? Esto pues inició para apoyar a la industria maquiladora, más sin embargo, ahorita la realidad es diferente, ¿no? Porque la maquiladora, pues, hay casos donde regresan los productos, hay casos donde los enajenan aquí en territorio nacional y dicen ya el escenario con el que se creó esta exención ya desapareció. Entonces, no, incluso hubo uno de los argumentos también que se ponen en este documento, en esta exposición de motivos, es de que, bueno, pues ahí estabas provocando o incentivando, estimulando que el proceso se cerrara 100% con productos del extranjero. Sí, porque era muchísimo más interesante adquirir un producto del extranjero, internarlo al país, involucrarlo en el proceso de maquila, que comprarlo a un connacional, a un proveedor connacional. Entonces ahí perdíamos competitividad. Al desaparecer este régimen de maquila, bueno, pues ahora sí que es todos contra todos en igualdad de circunstancias y en teoría se provocaría que el proceso de maquila, bueno, pues adquiriera productos nacionales. Yo quiero ver, Hugo, si las maquiladoras al final del día van a soportar toda esta carga financiera, porque si toda la importación que van a realizar van a pagar el IVA, les va a quedar como saldo a favor. Por ahí, Hugo, se argumenta también que les van a otorgar procedimientos de financiamiento, pero pues el financiamiento al final del día va a traer por allí un costo de interés, ¿no? Y aquí también dentro de estos argumentos se menciona que pues se han detectado que hay empresas que se registran como maquiladoras siendo que realmente no lo es, para aprovechar el beneficio que comenta Luis. Entonces, oye, pues aparte de que pues tienen un beneficio, hay quienes indebidamente lo están aprovechando y pues no están jugando limpio. Ciertamente, Hugo, pero pues no pueden calificar a todo el universo por unos cuantos. Bueno, pues ahí la autoridad tiene sus propios unidades para revisar, sus propios procedimientos de auditoría. Otro de los casos que se argumentan, Hugo, es que este proceso de maquila es tan benévolo, fue evolucionando, que en el caso de la empresa primaria donde se otorgó esta autorización de maquila, bueno, pues se lo puede ceder a otra empresa que también está dentro de la misma modalidad de maquila. Entonces, el producto puede entrar en la empresa A y salta a la empresa B, a la empresa C, a la empresa D, todas en territorio mexicano, con calidad de maquila, y que al final del día la última empresa se rompe el eslabón y lo deja en territorio nacional
y oh sorpresa, bueno, ese producto no pagó IVA, no pagó impuestos de importación y hay un perjuicio económico para el erario público, ¿no? Así es, y bueno, por el último, la cuestión de las exenciones, también está ahí una retención cuando se interactúa con empresas maquiladoras, ¿no? Esta retención es una retención de IVA que pues aquí también dicen, oye, sabes que esto ya no se justifica, ¿no? Porque el fin de la retención se creó con el fin de poder fiscalizar a aquellos contribuyentes que eran muy escurridizos, digámoslo así, y que era una forma de poder cobrarles algo de impuesto. Entonces, sí, las empresas maquiladoras están plenamente establecidas, plenamente identificadas, entonces no hay razón de ser. Y al final del día había un perjuicio pues para la empresa mexicana que se interactuaba con la maquiladora y que dentro de su proceso ellos sí pagaban todo el IVA, pero al interactuar con la maquiladora decían, ¿sabes qué? Te voy a retener el impuesto al valor agregado. Al desaparecer todos los beneficios para la maquiladora, bueno, también se pierde este accesorio que es la retención del IVA a aquellos proveedores nacionales que, insisto, bueno, pues proveían a estas empresas IMEX. Así es. Y bueno, también otra de las modificaciones se refiere a la cuestión de la tasa cero, ¿no? Aquellos productos que están sujetos a la tasa cero y que, por ejemplo, tenemos la cuestión de los alimentos, ¿no? Entonces, aquí hubo ciertos productos que dijeron, esto no es alimento. Uno de ellos son los chicles o las gomas de mascar, ¿no? Que dijeron, oye, pues esto no, propiamente no es un alimento, por lo que no debe ser sujeto a la tasa del 0%. Hugo, tú como buen aficionado al béisbol debes estar bastante preocupado, ¿no? Digo, que en esos espectáculos se consume bastante goma de mascar y bueno, bien refiere la autoridad, argumenta que no es ningún alimento porque al finalmente no se traga la goma, que trae otras finalidades. Compuestos sintéticos. Exacto, y que las finalidades es mejorar el aliento. La relajación. El antiestrés, etcétera. Y bueno, pues al final del día desaparece la tasa 0% para lo que son los chicles. Insistimos, esto es una iniciativa. Falta ver si se aprueba o no. Y también por ahí otra cuestión es el alimento relacionado con las mascotas. Es decir, perros, gatos y demás que... Pues aquí están diciendo la cuestión de la tasa cero está enfocada a alimentos para el consumo humano, siendo que estos en ningún momento cumplen con esa característica. Yo quisiera ver, Hugo, allí ya en la resolución miscelánea, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. ¿A qué se refieren con pequeñas mascotas, no? Es decir, podrá ser algún pez, alguna tortuga, algún ave, no sé. Pero bueno, al final del día, todos los alimentos para proveer a estas mascotas, como bien referían, también era un alimento, pero exención o esta tasa del 0% era para el consumo humano y que de ninguna manera debiera ser extensivo para los animales. Y aquí nada más por último señala que pues quien consume este tipo de alimentos, es decir, quien los compra, refleja una capacidad contributiva y económica, por lo que si tiene para pagar esos alimentos, pues tiene para pagar el impuesto. Ahora resulta que nada más los ricos son los que tienen mascotas. Bueno, pues que se vayan allá a las colonias populares para ver si estos o no cuentan con mascotas. Hugo, nada más reforzando el tema, finalmente no se votó el tema de IVA a alimentos y medicinas en su contexto general, una sobretasa tampoco, es decir, se mantiene la tasa del 16% acotado a esto que ya estuvimos abordando por ahí. Así es. Bueno, Luis, con esto prácticamente concluimos el programa del día de hoy. Pues los invitamos a que el próximo programa vamos a estar tocando el tema de ISR, todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Nos despedimos. El contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.